Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos a través de las páginas sociales, YouTube, Facebook, Instagram, X, en el glorioso nombre de Jesús. Hoy traemos un tema que es candente. ¿Por qué? Porque en esos días tan difíciles hay una narrativa en mucha gente. Y el Señor, a través del profeta Isaías, nos habló de esta situación. Y él dice en Isaías capítulo 5, verso 20 en adelante: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así es, vivimos en una generación donde la verdad se negocia, el pecado se celebra, la inmoralidad se normaliza y la santidad se ridiculiza. Pero vamos al punto. La verdad se negocia. Terrible. Hay muchas gentes que saben que están incurriendo en algo malo. Sin embargo, muchas veces se vende la convicción. Alguien diría, no, pero no tenían convicción. Claro que la tenían convicción, pero pudo más la negociación y el posible bienestar momentáneo que permanecer en sus propias convicciones. Hay situaciones donde el pecado se celebra, se hace fiesta. Terrible, ¿sí? Y entonces la inmoralidad se convierte en algo normal, algo natural. Y personas que buscan la santidad, la palabra santidad significa que se aparta del mal. ¿Okay? Entonces se ridiculiza. Si es a un creyente que está buscando la presencia de Dios, buscando alejarse del pecado, está buscando el mantenerse casto, puro, se le llama santurrón, se le llama fanático religioso. Hay muchas cosas, ¿sí? Donde llaman a una persona que se aparta de las parrandas, de las borracheras, de las orgías, de tantas cosas, ¿sí? Y es de que lo que antes daba vergüenza, hoy en día se aplaude públicamente. Así es. Y lo que antes era santo, hoy muchos lo llaman, como decía anteriormente, fanatismo. Son unos fanáticos religiosos. Cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, comienza su decadencia. Decadencia moral,
decadencia espiritual. Y es exactamente lo que sucede en nuestra sociedad contemporánea. El Señor Jesucristo por eso menciona esa parte y dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque no todos atienden a la voz de Dios. ¿Sí? Y fíjense que en ese momento Isaías le estaba hablando al pueblo de Dios, le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Sí? Un pueblo que conocía la ley, un pueblo que tenía a un Dios soberano, creador del cielo y la tierra, a un pueblo que tenía un templo para adorar a Dios, pero que había perdido el discernimiento moral. Israel estaba justificando el pecado, normalizando la injusticia, rechazando la corrección de Dios. Por eso es que Dios en esa palabra pronuncia un ay, ay, ¿sí? Traducido de la palabra hebrea, ese ay es un lamento, es juicio, es advertencia divina. Y en la revelación, el problema no era practicar el mal, sino al punto de gozarse del mal, de celebrar el mal. Cuando el mal se disfraza de progreso y a lo malo dicen bueno, es lo que vemos exactamente hoy en día. A muchos corruptos les llaman, es que ese hombre es muy vivo. Y se le aplaude. O muchos entran en inmoralidad y se llama libertad. No, es que los jóvenes son libres. Sí, practican la liberalidad. Y no solamente jóvenes, viejos también. Cuando alguien miente descaradamente, muchos le llaman que es una estrategia. Y eso lo vemos mucho en políticos, en religiosos, ¿verdad? Hacen de la mentira una estrategia. Líderes comunitarios, personas del gobierno, que van a endulzarle el oído a las comunidades. Y alguien le pregunta, ¿pero usted por qué lo dijo si eso no lo podemos cumplir? No, es que es una estrategia, dicen. Y otros hacen esos bacanales. No, es que así es la sociedad moderna, se le llama. Sí. Por eso es que ese tipo de cultura intenta cambiar los valores, la verdad y el diseño de Dios. Es increíble. Hay gente que no practica valores éticos. Hay gente que cambia la verdad por una mentira. Dicen mentiras y ellos mismos se la creen. Y se vuelven tan convincentes que a todo oyente de esa mentira
lo engatusan y les creen. Es increíble. Por mencionar a alguien, políticos. Siempre le están endulzando el oído a la gente. No les cumplen, no cumplen lo que dicen. A través de mis años, he podido ver cualquier cantidad de personas que prometen y no cumplen. Y están desde personas de a pie hasta de esferas altas de la sociedad. Querer cambiar el diseño de Dios. Es increíble que hoy en día a los niños les están cambiando el sexo. Nacen varoncitos y desde pequeños les quieren mutilar sus genitales para convertirlos en mujercitas. Y lo mismo sucede con mujercitas que quieren ser hombrecitos. Quieren cambiar el diseño de Dios. Pero el diseño de Dios es genético. No se puede cambiar. Usted puede cambiar apariencias, pero no puede cambiar la estructura como Dios hizo al ser humano, hombre y mujer. Eso no se puede cambiar. Sin embargo, hay sociedades que lo aplauden y están levantando leyes en el Congreso de la República, de los países, cambiando y formalizando esa desventura para el pueblo, cambiando el diseño de Dios. ¿Pero qué? El único que no cambia es Dios. Dios es inmutable. Eso nos dice Malaquías en el capítulo 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio, dice Dios. Es una frase poderosísima. La cultura cambia en cada generación, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Y por eso es que hay intolerancia a la santidad, odio o repulsión a la verdad bíblica. Llaman fanatismo a la obediencia. ¿No? Lo hemos dicho anteriormente, el cristianismo no es una religión, es una calidad de vida que se experimenta con el ejercicio de la fe. Es lo que es el cristianismo. Y fíjense que el Señor Jesucristo habló de estas cosas. Él mismo nos advirtió que esto sucedería, citando el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, verso 19, donde Él nos dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es una frase impactante. Una generación que rechaza la luz termina confundiendo la oscuridad
con la libertad. Y esto sucede, y la Biblia nos advierte de que muchas gentes tienen la conciencia cauterizada. ¿Sí? El apóstol Pablo en primera de Timoteo 4:2 nos habla de la conciencia cauterizada. ¿Sí? Es una conciencia que tiene sarro. ¿Ya? Muchos roban y siguen caminando como si no hubieran robado. Muchos mienten y siguen caminando como si no hubieran mentido. Muchos matan y siguen caminando como que no hubieran matado. Eso se llama cauterización de la conciencia. El corazón se endurece. La conciencia pierde sensibilidad. El mal deja de parecer malo. Tremendo. Por eso es que un político los otros días decía, no, eso se le cambia solamente una letra. Cuando le hablaban de algo ilegal, yo no, eso se le quita la I y queda legal. ¿Ah? El fulano tiene la conciencia cauterizada. La iglesia del Señor Jesucristo no puede negociar la verdad. La verdad no se negocia. A veces erramos, a veces nos equivocamos. Claro que sí. Es de humanos el errar y de sabios el rectificar. Por eso es que la iglesia debe amar a todos, pero nunca alterar la verdad para agradar a ciertas personas. No, la verdad de Dios no se negocia. Tremendo. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Si usted observa, hay cualquier cantidad de sectas religiosas que han transversado, han volteado la palabra de Dios. Y tienen muchos adeptos, muchos adeptos. ¿Sabe por qué? Porque ya que no quisieron oír, aprender y vivir la verdad, entonces van a vivir la mentira, que al final de sus días van a donde van aquellos que sus nombres no son inscritos en el libro de la vida. Así es, mis amados hermanos. Porque en estos tiempos se cumple esa palabra, donde muchas gentes no sufrirán la sana doctrina. ¿Okay? Porque hay gente, mucha gente quiere un evangelio sin arrepentimiento. Alguien diría, pero ¿por qué arrepentimiento? ¿Arrepentimiento de qué? Con esa sola pregunta se puede dar cuenta de la cauterización de la conciencia. Dios dice, no hay hombre que no peque, todos pecamos.
Cuando habla de hombre, habla del varón y la varona. No hay ser humano que no peque. Todos pecamos. Todos. ¿Mm? Hay muchos que quieren llegar a la iglesia y recibir la gracia de Dios, sus beneficios, pero no se someten a la obediencia ni a la santidad. El camino del cristiano es un camino de lucha, de esfuerzo. Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que confrontar todas las situaciones adversas que tengamos por delante y superarlas. Y en cada prueba, nuestro ser interior se va purificando. Así es, hermano. Por eso, cada situación adversa es una oportunidad para ver un milagro de Dios realizado. Así que debemos tomar la cruz que nos habla Cristo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. ¿Se acuerda cuando Cristo caminaba por esas calles de Jerusalén, cargando esa cruz pesada? Okay. Para nosotros la cruz son problemas, circunstancias, imprevistos, tantas cosas que tenemos por delante que superar. Pero ¿qué sucede? Que si está centrado en la verdad bíblica, en la verdad del Evangelio de Jesucristo, esa persona va a ser transformada, va a ser cambiada por el poder de Dios. Así es. Por eso es que el amor verdadero no aplaude la mentira, el pecado, el desengaño, sino que lo confronta para salvar, para salvación. Tenemos que confrontarnos nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo incorrecto? Oramos al Padre y le decimos, Padre, muéstrame dónde estoy fallando. El rey David oraba al Señor en el Salmo 51. Y le decía a Dios, perdona mis pecados, aun los que me son ocultos. Hay muchos pecados que están dentro de nosotros que todavía no los hemos identificado y que muchas veces se convierten en cultura nuestra, pero que estamos fallando. Perdona mis pecados, aun de los que me son ocultos. Así es, mis amados hermanos. Así que estamos viviendo tiempos proféticos. Porque como acabamos de ver, todas estas cosas están escritas en las Sagradas Escrituras. La corrupción se normaliza. La mentira gobierna. El pecado se legaliza. Y muchos callan por temor. Pero Dios está levantando una iglesia con discernimiento espiritual para no dejarse engañar. Una iglesia que ama
que predica, que confronta y que permanece firme. Así es. Y tenemos que tener convicciones cristianas y decir, no permito que el mundo redefina mi vida para cambiar lo que Dios ya estableció. Así es. No dejarnos llevar por corrientes que al final de la jornada terminan en desgracia. Porque la luz sigue siendo luz. La verdad sigue siendo la verdad. El pecado sigue siendo el pecado. Y Cristo sigue siendo el único camino. Así es. Así que hacemos un llamado para que nos evaluemos y nos corrijamos. Y decirle al Padre, Padre, danos discernimiento en tiempos de confusión. Guarda nuestro corazón de endurecerse. Haznos amar la verdad aun cuando el mundo la rechace. Levanta una iglesia santa, valiente y llena del glorioso Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Termina diciendo el apóstol Pablo en el libro Carta a los Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos a las cosas que nos ofrece el mundo. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos la disciplina de Dios, la enseñanza de Dios que está en sus sagradas escrituras, para no apartarnos de Él, ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Recordemos esto. La iglesia no fue llamada a aparecerse al mundo. La iglesia fue llamada a ser luz en el mundo. Por eso hay que penetrar las tinieblas con la luz de Cristo. No importa la situación, las adversidades. Al final de la jornada siempre vemos la victoria de Dios. Hay leyes terribles en los gobiernos, ¿sí? Que se convierte en legal, pero podrá ser moral delante de Dios. Hablemos del aborto, por ejemplo. En países como Colombia, una mujer puede abortar hasta las 12 semanas de tener el bebé en su vientre. Y es legal. Ahora, ¿eso es moral delante de Dios? ¿Cambiarle el sexo a un niño es legal? Delante de los hombres, pero es inmoral delante de Dios, donde Dios lo juzga.
Tremendo, hermanos. Y así podría nombrar cualquier cantidad de ilegalidades morales delante de Dios que está legal dentro de las sociedades y los gobiernos contemporáneos. Así es. Hay una decadencia moral en el mundo impresionante. Pero recuerde, cuando el pecado deja de producir vergüenza, complejo de culpa, tenemos que revisar nuestra conciencia que está cauterizada. Y estamos en grave peligro. Así es, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la luz no se negocia con las tinieblas. Una iglesia sin verdad pierde autoridad espiritual. El evangelio no fue dado para entretener al mundo. El evangelio fue dado para transformar el mundo. Y tú y yo podemos ser agentes de cambio en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros países. Agentes de cambio, predicando la verdad. Esa verdad que transforma al ser humano. Así es, mis amados hermanos. Así que terminamos diciendo y hablándole a la iglesia. Proclama la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. Que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo.